Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a su noticiario de Derechos Humanos, Informa TV. El día de hoy le presentaré lo más interesante en materia nacional. Veremos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos deplora la desaparición de periodista en Coahuila. En materia internacional veremos que UNICEF pide ayuda para niños y niñas paraguayas. Además, la ONU expresa su consternación por los ataques que se están viviendo en Irak. Además, UNICEF ha alertado sobre el aumento de niños y niñas muertos y heridos en Afganistán. Quédese con nosotros, estamos a punto de iniciar. Comenzamos con nuestra primera sección de noticias nacionales. Frente al desinterés del Estado mexicano ante los casos de violencia contra mujeres periodistas, organizaciones defensoras de los derechos humanos llevarán por primera vez el tema ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor conocido por sus siglas en inglés como CEDAW. En el informe titulado Sombra o Alterno, el Gobierno de México miente, que se presentará el próximo 17 de julio ante el Comité de la CEDAW, se indica que 71 mujeres periodistas fueron violentadas de diferentes formas tan solo de enero de 2010 a diciembre del año pasado. Una de ellas está desaparecida y otras 6 fueron víctimas de feminicidio. Cabe señalar que este informe Sombra, elaborado por más de 200 organizaciones civiles de nuestro país, fue en respuesta a 2 reportes entregados por el Estado mexicano ante la CEDAW en el año 2006 y 2010 y describe por primera vez en un documento de este tipo la violencia que se comete contra las mujeres en el ejercicio de su labor periodística. La Comisión Nacional de Derechos Humanos deploró los hechos ocurridos a la periodista Estefanía Rodríguez Cardoso y a su hijo y familia. Fue mediante un boletín que el organismo advirtió que resulta especialmente grave que este tipo de agresiones se lleven a cabo, lo que hace indispensable que las investigaciones correspondientes sean inmediatas, además objetivas, eficaces, completas e independientes, con el único objetivo de impedir que los agravios queden impunes. Raúl Plasencia Villanueva, presidente del organismo Derecho Humanista, instruyó al personal del programa de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos establecer contacto con los familiares de la reportera desaparecida y con directivos del medio en que laboraba para ofrecer todo el apoyo y la asistencia institucional. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit dirigió la recomendación 12/2012 al presidente municipal de Bahía Banderas, Nayarit, al haber acreditado que los servidores públicos encargados de la administración, vigilancia y custodia de la cárcel municipal ubicada en el poblado de Bucerias, allá en Nayarit, han incurrido en actos violatorios de derechos humanos consistentes en revisiones indignas, ejercicio indebido de la función pública y discriminación que son cometidos en agravio de las personas que acuden a visitar a los internos de dicho centro de reclusión. Por ello, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit, en su recomendación 12/2012, solicitó al presidente municipal girara instrucciones a efecto de que de manera inmediata se ordenara la eliminación de las revisiones que causan agravio a la dignidad. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, se comprometió durante la reunión mensual con representantes de organizaciones de la sociedad civil a invitar al representante del Alto Comisionado de la ONU en nuestro país para los derechos humanos con el único fin de consolidar un vínculo y fortalecer también el trabajo de protección de defensores y defensoras de derechos humanos. El Ombudsman también informó que antes de la reunión, la comisión ofrecerá un taller especial para profundizar en el tema y que los integrantes de las organizaciones
tengan más conocimiento y herramientas que les permitan llevar a cabo una sólida defensa de los derechos humanos en mejores condiciones para ellos. Integrantes de la Red Nacional de Comunicación y de Acción Urgente de Defensoras de Derechos Humanos en México exigieron el día de ayer a la Secretaría de Gobernación ponga en marcha a la brevedad posible el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas ante el reciente asesinato de la ambientalista María Edy Fabiola Osorio Bernaldez. En un comunicado, las organizaciones pidieron a las autoridades dichas correspondientes que esclarezcan este crimen, además que se dé con los culpables y se garantice la vida, la seguridad e integridad física de los miembros del equipo Guerrero Verdes y de los familiares del activista. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal celebró este martes la diferencia de paradigma con que se ve a la discapacidad después de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que resume la experiencia, análisis y estudio alrededor del tema del que se ha beneficiado incluso la misma construcción de cultura por el respeto a los derechos humanos. El presidente del organismo, Luis González Plasencia, comentó que a pesar de una visión de diferencia a la diversidad, se elimina la referencia de un modelo normal y nos pone ante el reto de vivir la diferencia entre múltiples posibilidades de la identidad humana. Por su parte, la presidenta del Consejo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Jimena Andión, señaló que el objetivo de este seminario es poder visibilizar y difundir los derechos de las personas que tienen alguna discapacidad. El pasado martes, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca anunció que solicitará medidas cautelares a favor de las víctimas de presunta pederastía luego de que han sido amenazadas por gente de la Iglesia Católica por atreverse a denunciar el presunto abuso sexual cometido por un sacerdote. En torno a estos hechos, el titular del organismo, Arturo Peinberg Calvo, afirmó que se ha integrado un cuadernillo de antecedentes para iniciar la investigación pertinente del organismo Derecho Humanista y de la misma manera indicó se estará pendiente de la actuación del caso por parte de la Procuraduría de Justicia. Asimismo, el ombudsman oaxaqueño informó que se ha solicitado un informe a la Arquidiócesis de Oaxaca para que responda respecto a las acusaciones que hay contra miembros de su grey. El gobierno de la ciudad de Tijuana define sus políticas públicas siempre dentro de la ley y en pleno respeto de los derechos humanos. Así lo indicó el presidente municipal Carlos Bustamante durante una reunión de cortesía que sostuvo con el Procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, Arnulfo de León. Durante el encuentro que se realizó en la oficina de Presidencia Municipal, Bustamante Anchondo se comprometió a trabajar en estricta coordinación con el nuevo titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana en un esfuerzo por mejorar el trato a los ciudadanos en las oficinas gubernamentales. Adjuntamente, el alcalde mencionó que todas las áreas de gobierno están dispuestas a colaborar con los pedimientos de la Procuraduría de los Derechos Humanos a fin de poder transparentar y ciudadanizar el actuar del municipio. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que discuta y dicte sentencia en los asuntos relativos al fuero militar radicados en el Alto Tribunal. En virtud de que el pasado 7 de mayo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a través del Acuerdo 06/2012 que los jueces de todo el país aplazaran el análisis de los expedientes relacionados con el fuero militar hasta que las y los ministros se pronunciaran al respecto, Tlachinoyan demandó que los casos se discutan lo más pronto posible. En la entrevista con Santiago Aguirre, abogado de la organización humanitaria, urgió a la Corte a que analice los expedientes referentes a violaciones a derechos humanos ejercidas por militares y que refiere que el fuero castrense se debe restringir en estos casos. Y bien, vamos a una breve pausa y regresamos con más información.
Ya estamos de regreso para presentarle lo más relevante en materia internacional. Le comento que la Organización Internacional de Amnistía Internacional exhortó a las autoridades egipcias a investigar de manera inmediata el acoso y agresiones que sufrió un grupo de mujeres durante una manifestación el pasado viernes allá en El Cairo. Cabe señalar que las manifestantes, quienes indicaron su protesta de manera pacífica, fueron golpeadas por una turba de hombres cuando exigían el fin del hostigamiento sexual contra las mujeres en la Plaza Tahrir. Hatsiba Had-Zaharui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, dijo que las mujeres deben poder ejercer con libertad su derecho de expresión y de reunión, ya que las agresiones y malos tratos contra ella tienen como fin intimidarlas y evitar que participen en la vida pública. Integrantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México realizaron un acto simbólico en el Ángel de la Independencia del Distrito Federal con el único propósito de llamar a los candidatos a puestos de elección popular, principalmente a los aspirantes presidenciales, a adherirse a la iniciativa 10 por la Infancia, elaborada por UNICEF México y la propia Redim. En el contexto de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Redim y organizaciones sociales de Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Veracruz y el mismo Distrito Federal realizaron acciones simultáneas para promover la creación de un gran consenso nacional entre la clase política y la sociedad mexicana para poder superar los grandes rezagos que enfrenta la infancia en nuestro país. Cabe señalar que entre los 10 puntos que conforman la iniciativa están entre ellos el garantizar a todos los niños y niñas la salud y nutrición adecuadas en la primera infancia, así como los alimentos saludables en todas las escuelas, actas de nacimiento gratuitas hasta el primer año de vida, entre otros puntos. En España, el jefe de salud de UNICEF, Mickey Chopra, subrayó ayer en entrevista los progresos positivos en reducción de la mortalidad infantil y materna en países pobres en la última década y destacó también la importancia de ejemplos como los de Chile y Brasil para África. El funcionario destacó que el informe titulado Construyendo un futuro para mujeres y niños de la iniciativa Countdown 2015 revela que existen importantes avances en salud materna, neonatal e infantil en los países del mundo con la carga más alta de mortalidad, la mayoría en África subsahariana y Asia meridional. Asimismo, Mickey Chopra indicó que si los países más pobres del mundo continúan a este nivel, podrían alcanzar los niveles que se viven en España y Portugal desde hace ya 20 a 30 años. Martin Kobler, representante especial de la ONU para Irak, expresó su profunda consternación por los ataques terroristas perpetrados el día de ayer en varias localidades de este país, por lo que pidió al gobierno iraquí que investigue las causas de la violencia que ha provocado tanto sufrimiento a esa entidad. Cabe señalar que, según información de los medios de prensa, una serie de explosiones causó la muerte de más de 60 personas y otras 200 resultaron heridas, muchas de ellas mientras celebraban un festival religioso chiita. Debido a estos hechos, Kobler, que encabeza la misión de asistencia de la ONU allá en Irak, envió sus condolencias a los familiares de las víctimas fatales y deseó una pronta recuperación a los que se encuentran heridos. El día de mañana, el alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Antonio Guterres, visitará el Ecuador para analizar la situación de los refugiados y se reunirá con el jefe de Estado, Rafael Correa. El viernes, Guterres se reunirá en la ciudad costera de Guayaquil con autoridades y refugiados, en tanto que el sábado, en la isla trinitaria, mantendrá contactos con grupos de mujeres y jóvenes antes de viajar a la capital. En la capital ecuatoriana, Guterres participará en una feria por el Día Mundial del Refugiado que incluirá un evento de paseo en bicicleta, el cual terminará en el céntrico parque titulado La Carolina. El lunes, tras reunirse con el alcalde de Quito, Augusto Barrera, se entrevistará con el presidente del Ecuador, así lo mencionó Joseph Merckx, quien es representante adjunto de ACNUR allá en Ecuador.
Representantes de UNICEF instaron a las autoridades paraguayas a apoyar el proyecto de ley contra la desnutrición infantil que será tratado durante la sesión ordinaria de este jueves en la Cámara de Diputados. Robert Cano, especialista en demografía y quien es nuevo amigo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, junto con otros especialistas, fue el encargado de presentar la legislación que propone dotar de $30 millones al Programa Alimentario Nutricional Integral del Ministerio de Salud Pública y Bienestar, que actualmente no cuenta con presupuesto anual para dar la cobertura a todos los niños y niñas de este país. Por su parte, Rosa Elcarte, representante de UNICEF Paraguay, manifestó que si esta legislación se aprobara, el país podría terminar con esta deuda pendiente que tiene con 188.600 niñas y niños paraguayos menores de 5 años que están en desnutrición o en riesgo de poder estarlo. Un nuevo estudio realizado por la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo instó el día de ayer a África a optar por una transformación estructural sostenible que equilibre su desarrollo con la conservación del medio ambiente. En su informe anual sobre la región, la UNCTAD advierte que la industrialización tardía puede ser una oportunidad, pero África necesitará de ayuda financiera y tecnológica para que su transformación económica sea eficiente y no destruya el medio ambiente. El documento que fue divulgado el día de ayer recomienda que África adopte un modelo que impulse el crecimiento económico utilizando sus abundantes recursos naturales con conciencia ecológica y eficiencia. Sin embargo, advierte que no será fácil lograr este objetivo y que cada país tendrá que diseñar sus propias estrategias y políticas que respondan a sus propias prioridades sectoriales. El Fondo de la ONU para la Infancia ayer expresó su gran preocupación por el aumento del número de niñas y niños que han muerto y han sido heridos en Afganistán. Mediante un comunicado de prensa, UNICEF reiteró su llamamiento a todas las partes del conflicto a garantizar la protección de los niños y niñas de acuerdo con la ley humanitaria internacional. Según un informe del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en 2011 más de 1.750 menores fueron asesinados o heridos debido a los enfrentamientos armados. Por su parte, el representante adjunto de UNICEF en Afganistán, Vidya Ganesh, señaló que la muerte o mutilación de un solo niño es una tragedia, por lo que manifestó que este nivel de sufrimiento evitable es simplemente inaceptable. La directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos reafirmó este miércoles el compromiso del organismo para luchar contra el hambre y la desnutrición en Haití. Efraín Cousin, que se encuentra de visita en el país caribeño, se reunió con el presidente Michael Martelly, con quien discutió cómo trabajar conjuntamente para expandir los programas de alimentación en las escuelas y promover la producción local de alimentos. La titular del Programa Mundial de Alimentos indicó que el organismo necesita fondos superiores a los $54 millones para poder mantener sus tareas de ayuda en funcionamiento. Por su parte, el funcionario Cousin señaló que la fuerte reducción de donaciones ha puesto en riesgo la capacidad de respuesta del Programa Mundial de Alimentos allá en Haití. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y deseo que el día de hoy, el Día Mundial del Donante de Sangre, usted tenga un excelente día. Lo espero el día de mañana con más información.